El siguiente tema que me toca son casos clínicos demostrativos. Vamos a empezar. Este es un caso número 1. La pregunta que yo me voy a hacer en este caso ¿es normal 4 cámaras que estoy viendo? Y hay que observar con mucho detenimiento a mi lado derecho, el video más grande, ahí está la apical 4 cámaras, pero se observa una aurícula derecha mucho más grande y la aurícula izquierda pequeña. Este dato y también con el ventrículo derecho más grande sugiere una discrepancia de cavidades. Entonces, uno responde que 4 cámaras no es normal. Hay dominancia de cavidades derechas y las posibilidades diagnósticas van a surgir, ¿no? Desde una coartación de aorta, de una comunicación interventricular, ¿no? Un anómalo de venas pulmonares. Entonces, por ahí empieza el abordaje. Vamos a empezar en la segunda diapositiva. Hacemos una screening de la vista de 3 vasos tráquea y en la imagen inferior pueden apreciar en bidimensional la pulmonar, aórtica, anterior a posterior, de izquierda a derecha y de mayor a menor, sin ninguna alteración aparente. Igual vemos en el Doppler codificado color cómo los flujos de la pulmonar y de la aorta son anterógrados, son del mismo color, es decir, color rojo sugiere que son flujos normales. Entonces, la vista de 3 vasos es normal. La respuesta es sí, es normal. Entonces, hacemos un estudio más ampliado del arco aórtico para ver si no hay también coartación, que es otro diagnóstico diferencial. Tenemos un arco aórtico en un Doppler color con un flujo laminar en rojo que sube y se observa el bastón bien dibujado, lo cual representa que es un arco aórtico normal. Sin embargo, en mi lado derecho, donde se pregunta en amarillo, ¿es normal estructura señalada con una flecha amarilla? Vemos un flujo de baja velocidad, pero bastante con aliasing en su contenido. Y está en la parte superior y posterior de la aurícula derecha. Eso, asociado a una dilatación de la aurícula derecha, sugiere un drenaje venoso anómalo. Entonces, esa es la clave del diagnóstico. Si bien es cierto, en la vista de 4 cámaras en blanco y negro no se observó el drenaje, ahora sí, con un Doppler se observa esa imagen muy sugerente de un colector venoso pulmonar que drena en la aurícula ubicada a la derecha. Significa que las 4 venas pulmonares drenan en la aurícula derecha y no en la aurícula izquierda. Entonces, este caso clínico puede concluir que se trata de una discrepancia de cavidades y una conexión anómala total de venas pulmonares. Muy bien, vamos a pasar al segundo caso clínico. Igual veamos a mi derecha un video con blanco y negro, donde se observa en levocardia el feto, el corazón en levocardia, se observa una válvula aórtica bastante dilatada que emerge de un ventrículo aparentemente que podría corresponder a la aorta. Y en el Doppler codificado color, a mi izquierda se observa en azul 2 válvulas, o sea, hay 2 entradas, hay 2 válvulas, lo cual sugiere ya que se trata de 2 ventrículos, ¿no? Es importante aclarar, y no es un ventrículo, ¿ok? Cuando vemos una vista más ampliada para llegar a de qué se trata, hacemos un estudio del arco aórtico a mi izquierda, y en el arco aórtico apreciamos en bidimensional el típico arco aórtico en bastón, que es normal en la posterior, y en la porción superior izquierda vemos que el arco aórtico con color es normal, flujo rojo que se acerca al transductor y en azul que se aleja, es un arco aórtico en color normal. Sin embargo, en la vista de 3 vasos a mi derecha, vemos
un vaso en rojo, el que dice aorta, y un flujo retrógrado, de momento se ve en azul, corresponde a la pulmonar. Esto es importante entender porque sugiere que la aorta está dando flujo a la pulmonar a través del ductus arterioso. Voy a intentar congelar la imagen para que se pueda apreciar mejor lo que le estoy hablando. Ajá. Bueno, se ve un único vaso. Ajá, ahí. Sería aquí. Esta es la pulmonar. Pulmonar y la aorta. Aorta, pulmonar. Muy bien. Entonces, podemos concluir de que la vista de 3 vasos tráquea nos permite llegar a un diagnóstico. Tenemos un solo vaso, que es aorta, y un vaso hipoplásico pulmonar. El diagnóstico está dado. Se trata de una atresia pulmonar con CIB, 5 laterales aortopulmonares. En el caso 3, son un paciente que nos enviaron un problema gastrointestinal. Nos envían con el diagnóstico, a mi izquierda se ve el signo de doble burbuja. El diagnóstico es una atresia duodenal, el signo clásico de la doble burbuja, y para eso hacemos el screening. En el screening hay 4 cámaras, como ustedes pueden apreciar a mi derecha, en el apical 4 cámaras. Uno puede concluir como normal. Para mí, esta vista de 4 cámaras, ya posicionándonos, el ápex está a la izquierda, el tamaño es normal, el eje cardíaco está en 45 grados, las 4 cavidades son proporcionalmente del mismo tamaño. Uno puede concluir como un 4 normal. Sin embargo, veamos la siguiente diapositiva. Cuando se hacen vistas oblicuas del tórax del bebito, lo que apreciamos en la porción inferior, donde está en color, se ve una aorta que cabalga. Es una aorta cabalgada, con la imagen del signo de la Y. Es una aorta a caballo, llamamos. Y en la porción inferior vemos el video donde la aorta en blanco y negro también cabalga sobre el septum interventricular. Y vean ustedes esta desviación del septum infundibular. Aquí, esta imagen es el septum infundibular que está desviado anterior y a la izquierda, y lo que genera una leve obstrucción de la salida del ventrículo derecho, es decir, de la pulmonar, y genera la CIB. Esta es la como desvía. Entonces, ahí está la clave del diagnóstico. Esto se trata de una entidad embrionaria que produce obstrucción del lado derecho del corazón. Se trata de la tetraloquía de Fallot con atresia duodenal. La pregunta que debe hacer aquí es, ¿tiene este paciente, además de la tetraloquía de Fallot y la atresia duodenal, un síndrome? Los síndromes que se asocian frecuentemente son el de George y el síndrome de Down. Es importante esto tenerlo como parte del screening. ¿Sí? En el caso 4, la pregunta que me hago en la vista de 4 cámaras es normal, y uno va a concluir que solo se usa una válvula atrioventricular común, hay ausencia del septum primum y septum secundum, y lo que estoy observando es un ventrículo izquierdo hipoplásico, con un ventrículo derecho más dilatado. Entonces, a mi lado izquierdo, ¿no?, vemos que la cruz del corazón está ausente. Se trata de un cadáver completo desbalanceado. Y aquí donde está la flecha María, la flecha María señala un único vaso que no bifurca. Al no bifurcar se trata de la aorta. Recuerden que el vaso que bifurca es la pulmonar y el vaso que no bifurca es la aorta. La flecha María señala un vaso que no está bifurcando, entonces se trata de la aorta. Pero esta aorta es dilatada, vean su diámetro, el anillo aórtico es muy dilatado, lo cual sugiere que la válvula pulmonar está ausente o hipoplásica. Entonces es un canal AB desbalanceado con ausencia o atresia o estenosis de la válvula pulmonar. El diagnóstico, como pueden estar ahí, es una estenosis pulmonar, ¿no? La pregunta que debo yo hacerme también es,
este paciente tiene un síndrome genético, si es aislado, tiene síndrome de Down, tiene síndrome de George, tiene síndrome de heterotaxias o tiene una disquinesia ciliar primaria. Estos síndromes son muy frecuentes en este tipo de cardiopatías, entonces yo lo tengo presente y más adelante vamos a ampliar un poco ese tema. En el caso 5, también hay dos imágenes, videos en bidimensional a mi derecha y en color a mi izquierda. Lo que yo puedo ver en el blanco y negro, veo que el ápex del corazón está a la izquierda. Recuerden que por posición fetal yo sé cuál es izquierdo y cuál derecho. El ápex apunta a la izquierda, o sea, eso es normal. Sin embargo, al hacer una angulación cefálica con el transductor, lo que estoy observando es una comunicación interventricular bastante grande y eso ya debo yo tenerlo presente si no se asocia a otros problemas serios. Cuando yo le color, doble color, sí se observa muy claramente cómo el color pasa a través de ambos ventrículos por medio de la comunicación interventricular. Entonces, de ahí ya tengo que es una comunicación interventricular. El color me ayuda para ello. Cuando hago angulaciones oblicuas, yo deseo la salida de los ventrículos. Y en esta vista, van del ventrículo anterior a mi izquierda, un vaso que emerge en azul, solo un vaso, es un vaso dilatado, con flujo aumentado, y un vaso aórtico, que es un vaso postrojo. Igualmente, yo veo en la vista de 3 vasos tráquea, veo un flujo en azul, que corresponde a la aorta, y un flujo en rojo, que corresponde a la pulmonar. Es un flujo retrógrado. Eso sugiere de grado muy severo. El diagnóstico, al estar la aorta anterior, estamos concluyendo como una transposición de grandes arterias con atresia pulmonar con CIB. El plan en estos casos es la vigilancia fetal obligada, el uso de prostaglandinas al nacer y la fístula sistémico pulmonar tipo Blalow-Taussig cuando nazca. Vamos a ver un caso 6. Vean ustedes que a mi derecha, donde voy a correr el video, corrió el video, se observa una comunicación interventricular muy importante, grande. Sin embargo, vean ustedes que cuando uno hace una vista apical 4 cámaras, yo no veo la comunicación interventricular. Es decir, el 4 cámaras puede ser normal cuando son comunicaciones interventriculares bastante posteriores. Esto es importante entenderlo porque yo podría con un apical corazón normal, pero si no hago la respectiva angulación cefálica o caudal, no voy a ver la comunicación interventricular como con el caso presente. Entonces observo una comunicación interventricular bastante grande y una arteria aorta que está cabalgando esa comunicación interventricular. Y cuando hago la siguiente vista, que es el tracto de salida del ventrículo derecho, se flujo bastante restringido, lo cual, y se aprecia que el infundíbulo está un poco estrecho. Eso ya es un dato importante de una entidad, como ya lo conocemos, de tetralogía de Fallot. La pregunta que debo hacerme igual es, ¿dónde van a ser el niño? El parto, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a estar presente? ¿Va a requerir medicamentos, prostaglandinas, cirugía? Son preguntas que yo debo hacerme para referir al paciente. Y las preguntas que yo debo hacerme voy a responder basado en estos principios. Yo les mencionaba que qué anomalía se acompaña a estas entidades de cardiología fetal, y hay anomalías que pueden ayudarnos. Por ejemplo, el estudio del timo permite ¿no? Una microdeleción del cromosoma 22q11. ¿Qué significa esto? Si uno mide el timo de un diámetro antero-posterior, donde termina el timo, aquí donde empieza el timo, normalmente la relación del diámetro antero-posterior
tenemos 3 vasos tráquea al esternón, más o menos es 0.4, 0.45. Esa relación se mantiene constante durante todo el embarazo. Entonces, si eso se afecta, uno puede sospechar que además del síndrome, digamos, la cardiopatía, el 22q11 es una posibilidad de presentación. Así como el timo nos interesa estudiarlo en el feto, en un niño que tiene cardiopatía, también el cabo del pelúcido también se ha reportado dilatado en pacientes con microdeleciones cromosoma 22q11. Este es un estudio interesante, es un poco antiguo el estudio, en el cual se realizaron 260 fetos normales con 37 fetos con el síndrome de 22q11 y se observó el diámetro biparietal, se midió y se correlacionó con el cabo del septum pellucidum. Esta correlación permitió establecer rangos de referencia, ¿no? Y lo que se observó es de que en el 60% de niños con síndrome de 22q11, el cabo del septum pellucidum fue mayor con un Z-score de más de 2.6. Y en fetos de 22 semanas promedio que tienen un diámetro parietal de 50 milímetros, el 87% de fetos con 22q11 tuvieron dilatación del cabo del septum pellucidum. ¿Qué significa esto? De que nosotros que hacemos cardiología fetal, ya de antemano tenemos que buscar siempre la medición del cabo del septum pellucidum y correlacionar, porque es un dato indirecto para sospechar de lesión del cromosoma 22q11. Esto es muy, muy valioso porque permite modificar el pronóstico al nacimiento y en el seguimiento establecer la terapia adecuada para que el niño tenga una oportunidad mejor. Como menciono en este artículo, a mi derecha pueden apreciar las tablas, ¿no? En la línea vertical de el cabo del septum pellucidum medido en milímetros, cuánto se dilata. En la línea horizontal, el diámetro biparietal. Cuando el diámetro biparietal corresponde prácticamente a un cabo del septum pellucidum máximo de 5 con un promedio de 4 milímetros. Pero si esto está más de 5 milímetros, eso sugiere de que el paciente, además de la cardiopatía que ya estudiamos, posiblemente corresponda a ser portador de microdeleción del cromosoma 22q11. Entonces, creo que es importante revisar tanto el cabo del septum pellucidum como el timo en los niños con una cardiopatía ya establecida en etapa fetal. Nos va a ayudar mucho para dar la información a los padres. Otro caso, vean ustedes, en el caso 7, la pregunta que me hago en el estudio de bidimensional ¿es normal las 4 cámaras? Y claro, la cruz cordis siempre está presente en todos los estudios. Y en este paciente, en este estudio no se observa la cruz del corazón. Hay ausencia de la cruz del corazón y eso surge un canal AB completo. Y cuando utilizamos Doppler codificado, observa una regurgitación que llega al techo de la aurícula. Eso es una insuficiencia severa de la válvula atrioventricular única. Eso ensombrece el pronóstico en la etapa de recién nacido porque va al niño a evolucionar con una insuficiencia cardíaca bastante importante. El diagnóstico en estos casos, pues ya ven, es un isomerismo con un canal AB completo y una insuficiencia valvular severa. Igual, la pregunta que hay que hacer en todo paciente es ¿qué vamos a proponerle a este paciente? Embarazo, formación a veces es muy importante. El trabajo con el médico materno-fetal, el cardiólogo fetal es muy importante para los estudios respectivos y corroborar la presunción diagnóstica. Los estudios adicionales requiere cariotipo, requiere ADN libre en sangre materna, requiere estudio de genética para ver de qué síndrome se trata. El parto, debo yo preguntarme, ¿dónde va a ser el parto?
va a ser un hospital, un centro de tercer nivel, especialistas que con quien cuento para ayudar al bebé al nacer y si requiere cirugía. Si esto, me pregunto, voy a hacer una referencia oportuna de mis pacientes oportunamente, ¿verdad? El caso 8 tiene que ver con 4 cámaras. Es normal la vista de 4 cámaras. Es normal el tamaño de las cavidades. Es normal la válvula atrioventricular izquierda y derecha. Es normal la orientación del eje cardíaco. Es normal el Doppler codificado color, ¿no? Es normal el ritmo cardíaco. Es normal la orientación de la aorta en el techo. Es decir, si no hay dos luz, dos vasos. Es decir, tengo que preguntarme muchas preguntas para llegar a la conclusión. Aquí hay discrepancia de cavidades en 4 cámaras, sin color. Veo una válvula atrioventricular, está al lado derecho, que es la tricúspide, que se abre y se cierra aparentemente normal. Y en el lado izquierdo de 4 cámaras sin color, vemos una válvula que no abre bien. Es la válvula mitral con un ventrículo izquierdo muy reducido y muy engrosado. Ese es el ventrículo plástico. Cuando yo aplico Doppler codificado color, lo que aprecio es que la válvula tricúspide aparentemente cerraba bien, con color no. Entonces, la utilidad del color es para ver el grado de insuficiencia de la válvula atrioventricular, en este caso la tricúspide. Entonces, a esta entidad se acompaña una insuficiencia severa de la válvula tricúspide. Igual me pregunto el tracto de salida del ventrículo derecho de este pacientito y observo a mi lado izquierdo, donde está la salida de la pulmonar, dilatada, más pulmonares. Sale una sola arteria nada más, no se observa la otra arteria, que es la aorta, no veo la aorta. Cuando veo el estudio de arco órtico, veo solamente una aorta, pero se pierde la forma característica del bastoncito, no está el bastón. Es una forma diferente. Y veo 2 colores, veo rojo y azul. Eso sugiere un flujo retrógrado. Entonces, este niño, este bebito, tiene un flujo retrógrado de la pulmonar hacia la aorta. El diagnóstico está muy claro, es un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Igual, la pregunta que me hago durante el embarazo, ¿qué estudios le voy a pedir? Si requiere algún estudio adicional. Habitualmente el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico no se acompaña de entidades complejas de síndromes, como son trisomías 18, 21, no se acompaña habitualmente. El parto pregunta dónde va a ser, con qué especialidades, cirugía, pronóstico. Y toda la información que tenga yo ya explicar a los padres, ¿no? Para llevar su parto como acompañamiento. El último caso, y es creo que la última imagen, está a mi derecha, vemos un apical 4 cámaras, y la pregunta va a ser siempre la misma, ¿no? ¿El tamaño del corazón es normal? La respuesta es no, no es normal el tamaño del corazón. ¿El eje cardíaco es 45 grados? No, el eje cardíaco acá es 90 grados. ¿Hay discrepancia de cavidades? Sí, aquí hay discrepancia de cavidades. La aurícula muy dilatada, muy grande, es la aurícula derecha. Hay discrepancia. Las válvulas atrioventriculares son normales, la respuesta es no. La válvula que está ubicada a la derecha, que es la tiene septal, significa de que es una válvula engrosada. Me pregunto, ¿cómo está el ventrículo izquierdo? ¿Se ve pequeño, se ve grande, se ve pequeño? Porque el septum interventricular está aplastando de derecha a izquierda. Es decir, está desviado a la izquierda
y hace una forma la forma típica de forma de banana shake, ¿no? Forma de plátano. El ventrículo está aplastado, el ventrículo izquierdo, por la sobrecarga de presión que tiene el ventrículo derecho. Sobrecarga diastólica, específicamente, por la insuficiencia de la cúspide. Cuando yo coloco color, me pregunto igual, ¿el color tiene flujo laminar? Y vemos que no. En el color, la válvula tricúspide tiene una regurgitación que llega hasta el techo del atrio izquierdo con un color rojo. Esa regurgitación que es en color rojo es la insuficiencia tricúspide severa. Y eso es la causa de la dilatación de la cavidad derecha, de la aurícula derecha. El diagnóstico, en este caso, es una anomalía de Eckstein con una insuficiencia tricúspide de grado severo. Es importante aclarar a los padres que tiene una mortalidad en etapa fetal hasta el 40% de la mortalidad en los anomalias de Eckstein. Y la verdad, en la etapa neonatal también su mortalidad es alta. Es un reto para todos nosotros tratar cuando nacen estos bebitos. Muy bien, creo que es la última diapositiva. Muchas gracias por su